Tardes a todos, en un minuto nada más estamos comenzando. Gracias por estar ahí presentes, espero que estén todos muy bien. Ya iniciamos, estamos esperando que se conecten todos y que se estabilice la conexión con internet. En un segundo arrancamos, gracias. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Mi nombre es Cristian Torres, soy gerente de operaciones de Calsic. En este caso voy a ser el moderador de esta conferencia, en esta nueva conferencia de nuestro ciclo y exitoso ciclo de conferencias. Tengan ustedes una bienvenida cálida para hacer esta conferencia, que fue una conferencia que tuvimos que suspender hace un tiempo, ya que Juan Pablo se vio en una emergencia en su refinería donde está prestando servicio y tuvimos que posponerla. Esperemos y seguramente hoy vamos a poder completarla. Por eso no voy a hablar más, voy a avanzar un poco para presentar Calsic, para quienes no conozcan. Calsic está construido a 112 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, un centro de entrenamiento para bomberos y brigadistas industriales, especializado en la respuesta a emergencia, que inicia sus operaciones en el año 2000 con el know-how del Fire Service College. El Fire Service College es la escuela de bomberos inglesa, donde en su momento se brindaba certificación con esta institución y nos dio todos los conocimientos y diseño del campo que hoy está en funcionamiento. Por supuesto que en estos 20 años hemos recorrido un montón de camino y hemos podido avanzar en un montón de cuestiones, de las cuales estamos realmente orgullosos. La primera es que somos una de las pocas empresas, una de las pocas empresas en Argentina que tenemos la tricertificación de norma ISO 9001, 14001 y OSHA 18001. Esto es gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional, lo cual regula todos nuestros procesos y nos hace que brindemos el mejor servicio que podamos ofrecer y lo hacemos realmente de corazón y con mucha pasión. Y por otro lado, otro de nuestro orgullo es las certificaciones internacionales que tenemos específicamente relacionadas con incendio o con respuesta a emergencia. En este caso tenemos la certificación de TICS. Para quien no conoce, TICS es un campo de entrenamiento, el más grande uno de los más grandes del mundo, que está en la ciudad de College Station, en Estados Unidos, en Texas. Allí se desarrollan diferentes escuelas industriales, de bomberos municipales, la escuela anual en español que se realiza en julio todos los años, donde asisten bomberos y brigadistas de todo el mundo y principalmente de Latinoamérica para lo que es la escuela en español. TICS tiene una serie de CLC, lo que se conoce como Centros de Aprendizaje Cooperativo, que lo que hacen esas instituciones distribuidas en todo el mundo es brindar cursos con certificación TICS. Calsic es el representante en Argentina de TICS y está habilitado para brindar servicios de capacitación y certificación para Argentina con certificación TICS. Por las dudas, me están escuchando, ¿no? Porque alguien me dice que no escucha, no sé si soy yo o son todos. Alguien que me dé feedback en el chat, por favor. Sí, te estoy escuchando. Todo a la Perfecto, mano. Juan Pablo, gracias, gracias. Bueno, sigo entonces. Lo que les decía, TICS lo que hace es auditar nuestros cursos. Nosotros presentamos cursos, nos hace una auditoría anual, certifica las condiciones del campo, evalúa nuestros cursos y permite que nuestros cursos tengan certificación CALSIC y también la certificación internacional TICS.
Insisto, en Argentina somos los únicos representantes y con habilitación de TIC para entregar este tipo de certificación. Y por otro lado, y acá está el core de esta conferencia, es el convenio que firmamos a principio de este año con Williams. Para quien no conoce Williams, y no voy a hablar demasiado porque de eso se va a encargar Juan Pablo, es la empresa mundialmente reconocida, líder en extinción de incendios industriales, en incendios de gran envergadura, diseña equipos, diseña estrategias, técnicas de extinción de grandes incendios industriales, y nosotros tenemos su representación en Argentina para lo que son los servicios de capacitación. Pero insisto, de Williams va a hablar Juan Pablo en un ratito, así que no me quiero detener en este punto, pero sí estamos realmente orgullosos de poder tener un convenio y un trabajo en conjunto con ellos en Argentina y para todos ustedes. Bien, por otro lado, les quería comentar que nuestros cursos virtuales en nuestro campus en esta época de pandemia siguen aumentando, siguen creciendo en ofertas. Tenemos el clásico o el primero que lanzamos de equipo de respiración. También tenemos un curso de trauma prehospitalario que brindamos junto a Fundación Emergencia, que es la fundación de la empresa Emergencia que se dedica a los servicios de emergencias médicas en Capital y en todo el país. Y es un curso que tiene certificación también con ellos. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de tener otros cursos como rescate y extinción de incendios estructurales, todo lo que hay que saber para lo que es el combate de incendios interiores, introducción al rescate con cuerda, por supuesto que es todo teórico, pero les va a dar un panorama general de todo lo que se tiene que saber para empezar a ser parte de un equipo de rescate con cuerdas. También hemos lanzado últimamente el curso de operación avanzada de extintores portátiles, que lleva a los extintores portátiles un poco más allá de lo que todos sabemos, que es apuntarle a la base del fuego, y hace una evaluación muy detallada de los escenarios de fuego y las técnicas de aplicación para cada caso. Y tenemos la segunda edición de nuestro curso de sistema de comando de incidentes, tiene certificación TICS, es totalmente virtual, aplica para la especialidad de respuesta a emergencia que ofrece TICS, así que ese se está lanzando el 21 de octubre, tiene un formato semi presencial porque hay reuniones de Zoom y hay que trabajar dentro del campus, pero bueno, para mayor información nos pueden escribir a info@calcic.com.ar o bien en www.calcic.com.ar y tomar más información acerca de nuestros cursos. Muy bien, les pido por favor, ya todos lo han hecho, pero que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras. A través del chat va a ser el único lugar donde vamos a poder preguntarle a Juan Pablo. Ustedes van a preguntar a través del chat mientras se desarrolle la presentación de Juan Pablo, y sobre el final yo le voy a transmitir las preguntas tratando de poder incluir a todos y que todos tengan su respuesta. Así que lo que se les ocurra lo tiran en el chat y yo después se lo voy a ir levantando y pasando a Juan Pablo. Muy bien, vamos a lo que vinimos, que es la conferencia, que en este caso, insisto, es la número 23 que nos había quedado suspendida de hace unos días, que trata de extinción de incendios en tanques de almacenamiento, específicamente la metodología Footprint, que la va a dictar Juan Pablo Covarrubias. ¿Quién es Juan Pablo Covarrubias? Es gerente de América Latina de Williams, para América Latina, el Caribe y México de Williams Fire and Hazard Control, es ingeniero en seguridad y salud, es especialista e instructor en emergencias HAZMAT y es respondedor de emergencia. De hecho, Juan Pablo en este momento está en la refinería, prestando servicio. Es el especialista y representante de Williams para toda Latinoamérica y por supuesto para Argentina, y del cual estamos realmente orgullosos de que esté con nosotros. Así que basta, yo no voy a hablar más, la idea es que hable Juan Pablo. Le voy a pedir a Juan Pablo, ¿me escuchás? Sí, aquí estoy, un segundo. Perfecto, bien, ahí está Juan Pablo. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en una nueva conferencia. Agradecerte todo el aporte valioso de tu experiencia y la experiencia de William que vas a compartir con nosotros, y espero que a todos les sea realmente útil tu charla. Bueno, muchas gracias y les doy las gracias a todos los participantes que están conectados. Me disculpo nuevamente, la vez anterior tuve que atender una emergencia que es dentro de la refinería, pero son cosas del oficio. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Dale, dame, a ver. Voy a compartir la pantalla. Ahí.
¿Se ve? Perfecto. Sí, ahí estamos viendo la presentación, bloqueaste las anotaciones. Bien, Juan Pablo, ahora la conferencia queda en tus manos. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. El tópico de esta presentación es técnicas para extinción de incendios en tanques de almacenamiento de líquidos inflamables. Y vamos a hablar sobre la metodología Footprint, que es una técnica 100% inventada por William Farr en Hazard Control. Esto lleva aproximadamente unos 30 años en el mercado de la extinción de incendios y es la técnica clave para la extinción de cualquier estanque, de cualquier incendio de un tanque de almacenamiento de líquidos inflamables, ya sea de hidrocarburos, alcoholes o solventes polares. Esta técnica fue desarrollada mediante la investigación y también mediante la práctica, ya que William Farr durante todos estos años ha ido respondiendo innumerables veces a incendios de tanque y ha podido ir mejorando esta técnica para poder lograr la extinción generalmente antes de los tiempos recomendados por la NFPA 11, que en este caso son la NFPA 11, que vamos a hablar un poquito de esta, es la norma asociada a el uso de concentrados de espuma de baja, de media y de alta expansión en líquidos inflamables. Ahora, cabe destacar de que William Farr en Hazard Control es la única empresa en el mundo que ha podido extinguir la mayor cantidad de estanques de almacenamiento. En realidad no existe otra empresa privada en el mundo que haya podido extinguir tanta cantidad de incendios de tanques de almacenamiento. Por lo tanto, la experiencia que tiene Williams a lo largo de estos 40 años es inmensa. Solamente este año, en el año 2020, nosotros hemos atendido ya 5 incendios de tanques de almacenamiento, 3 en Estados Unidos y 2 en España. Por lo tanto, cada año estamos continuamente participando en la respuesta a emergencia. Pero bueno, vamos a hablar aquí en esta primera parte sobre la NFPA 11, que es el estándar para baja, media y alta expansión, y voy a tocar ciertos puntos bien pequeñitos para que ustedes entiendan un poco. La NFPA específicamente, la NFPA 11, habla del estándar mínimo. Cuando hablamos del estándar mínimo, es verdaderamente lo mínimo necesario para ya sea la extinción de incendio en estanque de almacenamiento o la protección. Ahora, hay que destacar de que la NFPA, si bien administra todo el proceso, establece reglas, promueve equidad en el desarrollo, no prueba, ni evalúa, ni verifica de forma independiente la precisión de ninguna información o la solidez de los juicios contenidos en los documentos de NFPA, específicamente la NFPA 11. Y este párrafo es sacado directamente de la norma. Esto quiere decir de que si bien establece estándares, establece recomendaciones, estos no son probados a través de un tercero o a través de alguno otra laboratorio, por así decirlo, las recomendaciones que entrega. Si bien entrega buena información, siempre se recomienda de que cuando se fabrican o cuando se desarrollan sistemas de protección contra incendios para tanques de almacenamiento, siempre se trabaje en conjunto con profesionales que conozcan y que tengan experiencia del área. También establece en el capítulo primero, establece la equivalencia, lo cual indica de que si bien entrega estas recomendaciones mínimas, no quiere decir de que usted está obligado a desarrollar ese mínimo estándar en su planta. Usted puede ir por sobre el estándar y que es hoy en día muchas veces en las grandes industrias, en las grandes petroquímicas o industrias petroleras, uno trabaja por sobre el estándar mínimo, ya que la experiencia corporativa, la experiencia mundial, ha determinado de que trabajar bajo el mínimo establecido por los estándares o por la norma muchas veces corre en riesgo, por ejemplo, tener un incendio de un tanque y no apagarlo. Estas notas también están estipuladas en los documentos API, que es el Instituto Americano del Petróleo, ¿ya? En donde usted puede fácilmente utilizar equipos de protección que sean de iguales o superiores a lo que establece el estándar. Ahora, si vamos a hablar sobre
lo que nos indica el estándar NFPA. Si tenemos un incendio de un tanque de almacenamiento y tenemos la superficie total comprometida, cuando hablo de la superficie total comprometida, ya sea tenemos un estanque con un techo flotante, se produjo el hundimiento, se produjo el incendio y está toda la superficie superior comprometida. Estas técnicas que vamos a hablar hoy en día también se aplica para incendios de techo fijo o techo cónico, porque puede haber algunos casos o en algunas situaciones en que podemos tener un incendio en un techo fijo, eh, se produce la voladura del techo y vamos a tener el compromiso de la superficie completa del estanque. Ahora, aquí también vamos a entender de que cuando aplicamos esta técnica es debido a que al momento de tener el incendio los sistemas fijos de protección o no funcionaron por distintas razones o no fueron capaces de poder extinguir un incendio de una superficie completa comprometida del estanque. Ahora, aquí tenemos que entender de que el estándar NFPA establece un rango, una tasa de aplicación mínima necesaria para un cierto tamaño de una superficie previamente determinada. En este caso establece de que se debe aplicar una tasa de aplicación de 6.5 litros por minuto por metro cuadrado por una duración exacta de aproximadamente 65 minutos. Pero el estándar NFPA solamente establece esta tasa de aplicación para un estanque de 150 pies de diámetro, que eso equivale a 45.7 metros de diámetro. En general, en todas las industrias podemos encontrar estanques que sobrepasan ya estos tamaños, estanques de 50 metros, 60, 70, 80 o hasta de 100 metros de diámetro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos aplicar la misma tasa de aplicación a un estanque de 45 metros de diámetro o a un estanque de 60 o 70 metros de diámetro? La verdad que la respuesta es no. A medida de que el tamaño del tanque, el diámetro aumenta, tenemos que aumentar la tasa de aplicación por minuto y por metro cuadrado del estanque, ya que lamentablemente si no hacemos este aumento no vamos a lograr apagar el incendio. Pero esto no sale establecido o no sale indicado en las normas, en el estándar NFPA, porque, vuelvo a reiterar, solamente cubre la tasa de aplicación de un estanque solamente de 150 pies de diámetro o 45 metros de diámetro. Hay que entender de que a medida que aumenta el tamaño, el diámetro del estanque, aumenta la superficie. Y es la superficie del tanque la que debemos utilizar como unidad de medida para poder determinar la capacidad de aplicación de densidad de espuma por metro cuadrado. Ahora, a medida de que aumentan los tamaños de estanque, les voy a colocar un ejemplo. En nuestra planta tenemos un estanque de 30 metros de diámetro y al lado tenemos otro estanque de 60 metros de diámetro. La superficie de un estanque de 60 metros de diámetro es equivalente a 4 estanques de 30 metros de diámetro para que se den para que tengan una proporción y se imaginen el tamaño de la superficie que podemos encontrar. Por lo tanto, si yo aplico la misma tasa de aplicación en un estanque de 30 metros con una superficie pequeñita versus un estanque de 60 metros que cuadriplica la superficie, claramente esa tasa de aplicación no va a ser lo suficiente para crear una densidad adecuada por metro cuadrado y de esa forma cubrir la superficie total y generar completamente todo el proceso de extinción. Basado en todas las investigaciones y en todos los muchos de incendios de estanque de almacenamiento que ha atendido Williams a lo largo del tiempo, desarrolló la metodología de footprint o huella digital. ¿Y qué significa esta metodología? Significa que es canalizar la tasa de aplicación, que en este caso es la densidad por minuto por metro cuadrado, específica a través de un equipo especializado de entrega de alto volumen. Este equipo especializado son los monitores de alto volumen, para aplicar la densidad necesaria
a través de una huella, creando una huella digital de espuma que permita que fluya a través de una área de superficie definida según el tamaño del tanque, sin importar el tipo de producto involucrado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? De que al utilizar ya un equipo especializado, en este caso monitores de alto volumen, podemos proyectar la densidad necesaria y cuando esta proyección de espuma cae en la superficie del tanque va a crear una huella y esa huella digital va a generar una densidad de espuma que va a permitir de que se distribuya ya hacia la parte frontal y lateral del estanque y la espuma va a empezar a avanzar y va a empezar a generar ya la extinción. Por lo tanto, Williams Fire and Hazard Control creó sus propias tasas de aplicación basado en la experiencia de todos los incendios de tanque de almacenamientos que ha extinguido con éxito. Hoy en día son alrededor de 423 incendios de tanque que Williams Fire and Hazard Control ha extinguido exitosamente a lo largo de sus 40 años de vida. Como les digo, solamente este año hemos trabajado en 5 incendios de estanque y hemos podido extinguirlos completamente con éxito. Por lo tanto, aquí tenemos las diferentes tasas de aplicación para crear una densidad específica dependiendo del tamaño del tanque. NFPA indica de que para estanques que van entre 0 a 45 metros hay que utilizar una tasa de aplicación de 6.5 litros por metro cuadrado, por minuto por metro cuadrado. Si tenemos estanques que superan los 45 metros de diámetro hasta los 60 metros, hay que aumentar la tasa en 7 litros, 7.3 litros. Si tenemos estanques que van entre 60 a 75 metros, 8.2 litros. 75 a 90, 9 litros. 90 a 105, 10.4 litros por minuto por metro cuadrado. De esa forma nosotros vamos a lograr la densidad necesaria para poder crear un colchón de espuma y que éste se pueda avanzar a través de la superficie y crear la extinción. En base a esta investigación, Williams Fire inventó diferentes boquillas y diferentes equipos de alto volumen para poder entregar esa densidad específica en la superficie de los estanques. A través de un sinnúmero de investigaciones científicas, las cuales están patentadas internacionalmente, ya determinó que dependiendo del tipo de boquilla de monitor, ya usted va a poder crear una huella digital en la superficie de cierto tamaño. Por ejemplo, si utilizamos una boquilla de 2.000 galones por minuto, una boquilla específicamente diseñada por Williams Fire and Hazard Control, ya porque estas son boquillas que fueron creadas para poder entregar y desarrollar esta huella digital. Si tenemos una boquilla de 2.000 galones por minuto, va a crear una huella de aproximadamente 27 metros de largo por 13 de ancho. Si tenemos una boquilla de 3.000 galones por minuto, va a crear una huella de 30 metros de largo por 13 de ancho. Y si tenemos un estanque muy, muy grande, vamos a utilizar una boquilla, un monitor de 6.000 galones por minuto y va a crear una huella digital de 36 metros de largo por 18 metros de ancho. Y así sucesivamente a medida de que aumentamos el tamaño de los monitores, que hoy en día existen monitores dentro de nuestro arsenal de Williams, cuando enfrentamos grandes incendios industriales o los supertanques, que son estanques de almacenamiento que superan los 100 metros de diámetro, ya tenemos boquillas o monitores que pueden entregar 14.000 galones por minuto. Estamos hablando de aproximadamente casi 60.000 litros por minuto de espuma. Bueno, estos equipos de alto volumen ya crean esta huella digital que es proyectada a través del estanque. Y aquí vemos una foto en donde yo demarqué con esta línea puntuada de color rojo la huella que genera la proyección y cuando aterriza la espuma en la superficie. Aquí en este caso tenemos 3 monitores de 6.000 galones por minuto cada uno, generando una gigante huella digital. Dentro de los diferentes sistemas de proyección de altos galonajes dentro de la línea de Williams para poder apagar estos incendios,
de grandes magnitudes y, no, también estamos hablando de incendios normales, de un estanque normal, común y corriente, y se encuentra en cualquier refinería, que son estanques de 45 metros de diámetro. Usted necesita proyectar gran volumen para poder apagar este incendio en menos de 65 minutos, y esa es la idea, apagar el incendio lo más rápidamente posible para poder salvar productos, salvar la propiedad y también salvar las vías. En este caso, uno de los equipos que se utiliza están este tipo de monitores de alto galonaje que va desde 3.000 a 15.000 litros por minuto, tienen un alcance de 95 metros. Ya también está este equipo que es el monitor Ambassador, que es un monitor de gran volumen, que va desde 4.000 hasta 27.000 litros por minuto. Ya tiene un alcance, una proyección de 145 metros de distancia, es muy grande. ¿Y por qué estos equipos tienen estos grandes alcances? Estos pueden proyectar esta cantidad de espuma a grandes distancias. Bueno, una de las filosofías de William Fire en Hazard Control durante estos 40 años dice lo siguiente: el mejor elemento de protección personal no son los equipos o el uniforme o la tela del equipo de bombero, es la distancia. Es la distancia que colocamos entre el peligro y nuestro personal. Mientras mayor sea esta distancia, el peligro disminuye. Este lema y esta filosofía fue creada por nuestro fundador, Dwight Williams, y es la filosofía que ha llevado al éxito de William Fire and Hazard Control durante más de 40 años, siendo la única empresa en el mundo en donde en estos 40 años de extinción de incendios, los más grandes del mundo, jamás ningún personal de William Fire ha sido accidentado o ha tenido cualquier tipo de lesión durante el trabajo. Por lo tanto, de ahí viene la invención de grandes equipos para poder proyectar espuma a grandes distancias para crear una barrera entre el riesgo y nuestro personal. Por lo tanto, hemos hablado sobre esta metodología de footprint, que es la formación de una densidad específica, creando una huella específica en la superficie del tanque, y de esta forma crear esta densidad de acuerdo a la tasa de aplicación a lo largo de todo el estanque y lograr la extinción rápidamente. Para esto necesitamos generar nuestros cálculos para poder determinar la cantidad de concentrado de espuma. Y estas fórmulas matemáticas son bastante conocidas, en donde voy a colocar un ejemplo de un estanque normal, que es el estanque de 45.7 metros de diámetro, que es la referencia que tiene NFPA 11. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de concentrados? Primero debemos sí o sí determinar la superficie total que tenemos en el estanque. Y para eso hacemos una simple multiplicación en donde dividimos 45.7 y lo multiplicamos por 2. En este caso, 22.85 por 22.85 y por pi, que es el radio de la circunferencia, 3,1416, y por lo tanto sacamos una superficie total del tanque de 1.640 metros cuadrados. Ahora, como es un estanque de 150 pies o 45 metros de diámetro, todavía estamos dentro de la tasa de aplicación que recomienda NFPA, que son 6.5 litros por minuto por metro cuadrado. Y por lo tanto, acá multiplicamos la superficie por la tasa de aplicación y vamos a tener la cantidad de solución de espuma que debemos generar por minuto para poder apagar ese estanque. En este caso tenemos 10.660 litros por minuto de solución de espuma. Esa solución de espuma la voy a multiplicar por, generalmente el porcentaje más comúnmente utilizado en la industria es al 3%. Por lo tanto, lo voy a multiplicar al 3% para saber la cantidad de concentrado que voy a utilizar por minuto. Multiplico el total de la solución por el 3%, me da 320 litros por minuto de concentrado de espuma. Ese va a ser mi consumo por minuto, y esos consumos por minuto lo multiplico por el tiempo total de aplicación, que son 65 minutos, y me va a dar el total de concentrado que yo debo tener en la planta, que es equivalente a 20.800 litros de concentrado solamente en la planta para lograr la extinción de este incendio. Pero en el estándar NFPA jamás habla de el proceso de posextinción. El proceso de posextinción es tan o igual importante como el proceso de extinción.
Porque si yo, al momento de extinguir el estanque, no sigo manteniendo mi colchón de espuma, esa espuma se va a ir deshidratando y ese colchón de espuma que yo puse en la superficie del tanque se va a ir debilitando, se va a ir adelgazando y por lo tanto va a llegar un momento que ya no va a haber más colchón de espuma debido a la temperatura del acero del estanque, la temperatura del producto que va a ir deshidratando y los vapores inflamables van a volver a salir y pueden encontrar una fuente de ignición y podemos tener una reignición del incendio. Por lo tanto, también es muy importante considerar el concentrado de espuma para el proceso de posextinción. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, simplemente dividimos los litros por minuto de concentrado por 2, en este caso da 160, se recomienda 30 minutos de aplicación, eso me da otros 4.800 litros de concentrado, sumo los dos montos y para poder apagar este tanque necesito específicamente en total 25.600 litros de concentrado de espuma al 3%. La verdad que Salta es una cantidad bastante considerable. Y sobre todo, hoy en día, en muchas de las industrias, en muchas de las grandes refinerías, se están utilizando los nuevos concentrados sintéticos que son al 1 y al 3%. Si yo tengo el mismo ejemplo y utilizo espumas sintéticas, las AR 1x3, ARAFF 1x3, y utilizo al 1% de concentración, voy a reducir considerablemente la cantidad de concentrado que necesito para poder extinguir ese incendio y podemos ver acá en el resultado final. Tenemos 8.500 litros de concentrado al 1% versus los 25.600. Por lo tanto, esta es la gran diferencia que hoy en día muchas de las grandes industrias y en general todas las industrias están mudando a los concentrados ARAFF al 1% porque reduce prácticamente 4 veces la cantidad de concentrado que necesito para mantener en mi planta y también reduzco hasta 4 o 5 veces el costo que yo voy a gastar en comprar este espuma. Bueno, volvemos al cálculo o volvemos a nuestra metodología footprint. Ya sabemos que tenemos un estanque de 45.7 metros, ya sabemos hecho el cálculo de la cantidad de solución que vamos a aplicar. Tenemos los metros, la superficie total. Sabemos de que tenemos que generar, este cálculo es muy importante, 10.660 litros por minuto para poder lograr la extinción. Y es una clave. Porque si yo no puedo generar con los equipos que yo tengo en la planta, los monitores fijos o monitores móviles o mis camiones de bomberos, no puedo lograr estos 10.600. Y cuando digo 10.600 pueden ser 11.000, 12.000. Ya no es que tenemos que lograr esa cantidad específica. Podemos superarla claramente, ya que no tenemos, no se encuentran en la industria equipos que te den exactamente esos 10.660. Yo puedo combinar 2 monitores o 3 o 4 monitores que en total me pueden dar 11.000 o 12.000 litros por minuto. Pero este número es sumamente importante para poder lograr la extinción. Si con los equipos que yo tengo en la planta no puedo lograr esos 10.600 o 11.000 o 12.000 litros por minuto de solución de espuma, lamentablemente no voy a poder apagar el estanque. Es muy probable que yo me vaya a gastar todos mis recursos y el estanque prácticamente se va a apagar por sí solo. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a consumir todo el producto hasta sus cimientos. Bueno, aquí es importante saber cuánto van a ser mi logística que yo voy a utilizar. Ya sabemos la cantidad de concentrados, pero ¿cuánto es el cálculo total de concentrado y de solución terminada? Porque la solución terminada también le agregamos el agua. Por lo tanto, si tenemos estos 10.600 para calcular el volumen total del ataque, se multiplica por los 65 minutos de aplicación. Eso me da un total de 692.000 litros de solución de espuma. Más los 30 minutos de post-extinción, eso equivale a otros 160.000 litros de solución de espuma. En total, sumado la extinción y la post-extinción, en total tenemos 850.000 litros de solución de espuma que se van a utilizar y por lo tanto una gran cantidad de agua. Ahora, según nuestros cálculos, la demanda de espuma para el tanque que hemos visto nos va a generar una cantidad de concentrado de 25.600 litros.
para poder entregar el volumen y el consumo necesario de concentrado de espuma a nuestros equipos de gran caudal, lamentablemente no podemos utilizar los típicos o común y corrientes premezcladores en línea. Aquí necesitamos equipos que proporcionen gran volumen. Un premezclador en línea o un inductor en línea común y corriente que podemos encontrar en cualquier camión de respuesta a emergencia, entrega alrededor, el equipo puede succionar una cantidad que va desde 3 hasta 15 litros de concentrado. Y por lo tanto, imaginen, si nosotros tenemos un consumo de 320 litros por minuto de concentrado de espuma, ¿cómo vamos a entregar ese consumo si tenemos solamente ya estos pequeños premezcladores en línea? Bueno, para poder saber eso, va a ser el motivo del próximo webinar que vamos a hacer más adelante. Aquí he puesto simplemente un pequeño ejemplo de las cantidades de solución, de cantidad de concentrado de espuma que generalmente podemos encontrar en las diferentes modalidades. Contenedores de 1000 litros, que llamados los TOTE, o los estanques IBC. También tenemos los tambores de 55 galones o 208 litros, o también los pequeños bidones de 5 galones o 20 litros. Hemos visto que en el ejemplo de que vamos a utilizar o necesitamos 25.600 litros de espuma al 3%, a un consumo de 320 litros por minuto. Si tenemos en nuestra planta contenedores de 1000 litros, vamos a utilizar 26 de esos contenedores de 1000 litros. Y cada contenedor me va a durar 3 minutos en vaciarse completamente. Ahora, si tenemos en nuestra planta concentrado al 1%, vamos a utilizar una cantidad absolutamente menor. Vean acá, 107 litros por minuto y un total de 7 contenedores. Y cada contenedor me va a durar 9 minutos. Esta es la gran diferencia que se puede apreciar al utilizar los diferentes tipos de concentrado, 1, 3 y al 6%. Al utilizar concentrado al 6%, estamos utilizando una gran cantidad de concentrado, pero también aumenta el problema logístico. Pero como en no todas las industrias o en no todas las refinerías encontramos contenedores de 1000 litros, la aplicación más normal son los famosos tambores de 208 litros o 55 galones. Volvemos al ejemplo, tenemos los 25.600 litros, eso equivale a 123 de estos tambores de 208 litros. Aquí es importante considerar, cada tambor me va a durar solamente 39 segundos y yo necesito utilizar mínimo 2 tambores para poder entregar la solución por minuto, perdón, el consumo por minuto de concentrado. ¿Cómo lo puedo poder entregar si yo solamente tengo estos pequeños premezcladores en línea? Bueno, lo vamos a conocer en la próxima webinar. Bueno, ya tenemos toda nuestra preplanificación, tenemos nuestro concentrado y tenemos que poder determinar dónde vamos a colocar nuestro equipo de alto desalojo, en este caso los monitores fijos o monitores móviles. Por lo tanto, es muy importante de que toda esta preplanificación, ya todos estos cálculos, usted tiene que desarrollarlos antes del incendio. Si usted, el día que tenga un incendio de un tanque, comienza a desarrollar todos estos cálculos, es muy probable que usted se equivoque debido a la presión, debido a todo el desarrollo de la emergencia. Estos cálculos y esto viene de la preplanificación de emergencia. Usted tiene que preplanificar los escenarios potenciales de riesgo que usted tiene en sus industrias, en sus lugares de trabajo y desarrollar estos cálculos previos al incendio para saber exactamente si lo que yo tengo en la planta me sirve o no, o si debo adquirir nuevos equipos o nuevas herramientas. También usted debe determinar si los equipos que usted tiene en la planta tienen la capacidad de poder proyectar el concentrado por arriba del tanque. También si son ubicados por fuera del pretil de contención, tienen la capacidad de poder enviar y proyectar esta espuma a través de esta gran distancia que usted está ubicando el monitor fuera del pretil de contención y pueden tener este alcance. Eso es sumamente importante que usted lo debe conocer antes de iniciar el ataque.
¿ya? Como podemos ver aquí en estas pequeñas diagramas, tengo el alcance suficiente de mi monitor, ya sea monitores fijos, camión de bomberos, ya, monitores móviles. Aquí vamos a ver un pequeño video de una planificación de ubicación, preplaneamiento ante un potencial incendio. Aquí tenemos un estanque de 300 pies de diámetro, en realidad son 100 metros de diámetro, y se utilizan dos grandes monitores ya móviles de 6.000 galones, estamos hablando de 23.000 litros por minuto cada uno. Estos van a generar una gran huella digital en la superficie del tanque para poder extinguir la gran superficie de contacto que tenemos en esos estanques. Bueno, todos estos sistemas, toda esta preplanificación es muy importante para lograr el éxito en la extinción, que eso es lo que que todos esperamos cuando tenemos un incidente de este tipo. Cuando vamos a realizar nuestro ataque, idealmente usted tiene que instalar todos sus equipos a favor de viento y ojalá colina arriba, para poder utilizar el viento a favor y poder proyectar la mayor cantidad de concentrado de espuma en la superficie del tanque. Ahora, si tenemos un estanque muy grande, podemos utilizar 1, 2, 3 o 4 monitores que me puedan entregar y generar una gran huella digital para poder aterrizar esa densidad de espuma en la superficie del tanque. Recuerden, nosotros debemos generar una densidad adecuada según la tasa de aplicación para que esa densidad al momento de aterrizar y al momento de que se desplace en la superficie genere la extinción del incendio. Si no tenemos los equipos para poder generar la densidad y el volumen adecuado, no vamos a apagar el incendio. Ahora, usted tiene que hacerse estas tres preguntas. Siempre considerar, ¿la demanda de agua coincide con los depósitos de agua que tengo para una situación de incendio? Lo otro, ¿puedo lograr la tasa de aplicación de superficie completa con los equipos que poseo en la planta? Tercero, ¿la demanda de espuma coincide con el stock real que poseo en la planta? Si la respuesta es no a cualquiera de esas preguntas que tenemos acá, usted verdaderamente tiene un problema que debe de solucionar, ya sea modificando sus preplanes de emergencia, adquiriendo, modificando ciertos equipos o, en su caso, adquirir la cantidad de producto o concentrado de espuma necesario para poder extinguir un evento de esta naturaleza. Ok, vamos a mostrar cómo se aplica esta metodología footprint. Tenemos el incendio del tanque, hemos ubicado nuestro monitor de gran galonaje, 1, 2 o 3 monitores para poder cumplir con el volumen necesario según los litros por minuto de solución, de acuerdo a la tasa de aplicación y el tamaño del estanque, y lo ubicamos idealmente al medio del estanque para poder generar esta huella digital y que la espuma al momento de caer avance hacia la parte frontal del estanque, choque en la pared frontal y comience a distribuirse hacia los lados. En algunos casos tenemos estanques que son muy grandes y se instalan líneas de reacción a ambos lados. Estas líneas de reacción van a ayudar a que la espuma pueda avanzar y cubra principalmente la parte posterior. Como aquí podemos ver que toda esta área, en este caso, en este diagrama, podemos ver que toda esta área de color celeste es la espuma, pero en la parte inferior se genera todavía no alcanza a avanzar la espuma necesaria para poder extinguir y podemos encontrar incendio en la parte posterior. Para eso es el uso de las líneas de reacción para generar el cubrimiento total. Si tenemos estanques muy grandes, se aplican, como hemos indicado, 2 o 3 o varios monitores para poder lograr esta huella digital y generar la superficie completa. Aquí tenemos un estanque de 13 metros de diámetro y podemos ver la aplicación de un chorro de aproximadamente 1000 galones, generando aquí claramente la huella digital y vemos la avance de la espuma hacia la parte frontal y lateral, generando el colapso de las llamas. Esta es una foto real de un incendio en donde podemos ver la proyección por la parte superior, generando
toda esta huella digital, toda la proyección y el avance de la espuma, y como había indicado, en la parte posterior, donde no alcanza a llegar completamente la espuma, podemos encontrar ya todavía pequeñas llamas, y para eso son las líneas de reacción. En este video vamos a ver la aplicación a través de un monitor de 1000 galones por minuto, y se puede apreciar fácilmente el colapso de las llamas y la creación de esta footprint o huella digital. Aquí se utiliza solamente concentrado ARAFF al 1%, y en muchas partes de América Latina siempre me preguntan, oye, pero ¿por qué utilizan ARAFF si yo no tengo alcoholes en la planta? Solamente tengo hidrocarburos. La respuesta es bastante sencilla. Al utilizar un concentrado ARAFF, usted abarca todas las mejores características de todas las otras espumas. Por ejemplo, la parte AR, resistencia al alcohol, está muy asociado a las antiguas espumas fluoroproteínicas, que son altamente resistentes al alcohol. Por lo tanto, la AR, la parte AR, alcohol resistant, usted le agrega la resistencia al calor, la resistencia a la contaminación. Y la parte AFFF, usted le agrega toda la rápida extinción y el rápido desplazamiento. Por lo tanto, esa es la razón de que al momento de tener un incendio de hidrocarburos o de líquidos inflamables, la idea es apagarlo lo más rápidamente posible. Y para eso usted utiliza el mejor concentrado que existe hoy en día, que es el ARAFF, porque es la combinación de todas las mejores propiedades de todo el conjunto de espumas o concentrados que existen. ¿Y por qué utiliza el 1%? Bueno, porque principalmente usted utiliza menor cantidad, y por lo tanto, si hablamos económicamente hoy en día, en tiempo de pandemia, todos están apretados del bolsillo, ya al utilizar un concentrado al 1% cuesta menos, literalmente, cuesta menos dinero comprarlo, cuesta menos dinero apagar el incendio porque usted utiliza menos. Volvemos acá a la preplanificación, en donde se utilizan estos dispositivos de gran galonaje para poder proyectar estos volúmenes necesarios para crear la densidad. Ustedes podemos ver en estas fotografías, se hace la preplanificación para ver efectivamente si los equipos que yo tengo en la planta tienen la capacidad de proyectar la espuma por sobre el estanque y a una distancia por fuera del pretil de contención. Aquí podemos ver otro video en donde se puede apreciar fácilmente cómo cae en la superficie del tanque. Este es un estanque de techo flotante. Podemos ver la formación de la huella digital y el movimiento de la espuma hacia la parte frontal y lateral. Aquí podemos ver todo el cubrimiento. Bueno, esta técnica de footprint o huella digital, la prueba de fuego máxima que tuvo esta técnica fue en el año 2001 en el incendio de Norco, Texas, perdón, Norco, Luisiana, en donde se incendió un tanque de gasolina de 87 metros de diámetro, siendo el estanque de almacenamiento de líquido inflamable más grande del mundo que se haya incendiado y que se haya extinguido con éxito. Aquí se utilizaron dos grandes monitores, uno de 8.000 galones y otro de 4.000 galones por minuto, logrando crear una gran huella digital y pudiendo extinguir el incendio en exactamente 56 minutos y salvando alrededor de 22.712.000 litros de producto. Aquí claramente podemos apreciar de que el proceso de extinción fue tan rápido que ni siquiera ya pudo afectar a la pequeña flora que tenemos alrededor de este estanque. Bueno, en este último video que voy a mostrar, este fue un incendio que ocurrió en una refinería el año pasado en Singapur, donde aquí tenemos claramente el ejemplo de un estanque de almacenamiento de 45 metros de diámetro, y que basado en los equipos, en las técnicas y en el entrenamiento del equipo de respuesta de la refinería, utilizando la metodología Footprint, pudo extinguir con éxito este estanque de 45 metros en 32 minutos. Por lo tanto, esta es claramente un ejemplo en donde si las industrias toman en serio los procesos de preplanamiento,
en la extinción de incendios industriales, en la extinción de incendios de tanque de almacenamiento, tienen los equipos necesarios, tienen la forma de proyectar necesaria la espuma y por sobre todo generar la densidad basada en las tasas de aplicación, van a tener el éxito, como ellos lo tuvieron, en la extinción de un estanque en solo 32 minutos. Bueno, estimados amigos, aquí les dejo mi correo electrónico. Si ustedes tienen alguna consulta más específica, una consulta especial, claramente me pueden escribir acá a mi correo personal, que es juanpablo.covarrullasdelgado@jci.com. Este es el correo de Williams. Así que ustedes me pueden escribir ahí y yo con gusto le voy a poder responder cualquier consulta en forma personal. Así que dejo a disposición para que puedan hacerme las preguntas correspondientes. Bien, Juan Pablo, ¿me escuchás? ¿Sí? Bien, Juan, excelente la presentación, como siempre, muy clara, muy precisa y creo que muy nutritiva para todos nosotros. Tengo algunas preguntas por el chat para transmitirte. ¿Sí? ¿Arrancamos? Ok, sí. Voy a aquí a Bien, agrandar la pantalla. Perfecto. ahí está. Ok. Ahí está. La primera pregunta es de... ¿Dónde estaba? Acá. Carlos Hernández. Dice, la densidad que está indicada en función del diámetro del tanque. ¿Se ve afectada por la presencia del viento o lluvia? A ver, el principal problema va a ser siempre el viento. ¿Ya? El viento va a poder, de cierta forma, mover, ¿ya? O afectar la proyección. Aquí estamos hablando sobre la proyección del concentrado de espuma hacia la parte superior. Así que, por lo tanto, si tenemos gran velocidad del viento, usted tiene que tratar de ubicarse a favor de viento para utilizar el viento a su favor y de esa forma generar que toda la proyección caiga en la superficie del tanque. ¿Ya? Ahora, lo otro, la lluvia, la verdad es que la lluvia tendría que ser una lluvia huracanada para poder generar una dilución en la densidad del concentrado de espuma, o en la densidad, perdón, de la espuma terminada en la superficie del tanque. Así que, por lo tanto, esas dos variables ambientales, quizás la lluvia yo la podría obviar. En la variable del viento, usted puede mejorar simplemente ubicándose a favor de viento para poder utilizar el viento a favor y que toda la proyección caiga dentro del tanque. Bien, perfecto con la pregunta. La segunda pregunta es de Gestec, el nombre de la empresa. Dice, ¿qué presiones de trabajo tienen esos monitores? Las presiones de trabajo generalmente de estos monitores de gran volumen van entre 100 hasta 120 psi. ¿Ya? Esas son las presiones normales con las cuales se trabajan. Aquí estamos hablando de grandes volúmenes. Por lo tanto, esa es la presión normal que están diseñados estos equipos para poder proyectar y tener esta gran distancia de envío del producto, ya sea agua o espuma. Bien, perfecto. Déjame que te pase otra que es Marcelo Tisera. Dice, para metanol, ¿los cálculos son los mismos? Para metanol, sí, son los mismos, pero aquí sí o sí debemos utilizar concentrados al 3%, AR, AFFF, al 3%. Y claro, el cálculo va a depender del tamaño del tanque. Aquí tengan en consideración de que el estándar NFPA solamente establece para un estanque de 150 pies de diámetro, en este caso, por ejemplo, 45.7 metros de diámetro. En uno de los párrafos, en una de las tablas, indica que para ciertos productos usted debería aumentar la tasa de aplicación hasta 8.2 o 8.1 litros por minuto. ¿Ya? Pero eso va a ser de acuerdo al tamaño del tanque. Para eso están estas nuevas tasas de aplicación que tiene Williams. Dependiendo del diámetro del tanque, usted va a utilizar una tasa de aplicación correspondiente a ese tamaño. Perfecto, Juan Pablo. Tengo una pregunta más de Sebastián Martínez y dice, ¿para un sistema subsuperficial se utilizan los mismos cálculos? No, no se utilizan los mismos cálculos. Mira, la verdad que hoy en día, por lo menos,
en Norteamérica, y cuando hablo Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, en los otros continentes, Australia, Asia, el sistema subsuperficial ya no es utilizado muy comúnmente debido a que, independiente de tener un buen concentrado de espuma, tú tienes que considerar que la burbuja propiamente tal tiene que viajar mucha distancia hasta la superficie del tanque, y por lo tanto en ese viaje la superficie ya puede sufrir la burbuja un sinnúmero a ver, todo va a estar afectando esa pequeña burbuja, y por lo tanto la efectividad total de esa superficie, o sea, de esa burbuja, se va a ver minimizada por esta interacción en donde la burbuja al momento de subir interactúa con todo el producto. Por lo tanto, en los incendios de superficie completa, ya la aplicación de subsuperficie no es efectiva. Aquí sí o sí estamos hablando, al tener un incendio de superficie completa, fallaron mis sistemas fijos, por X razones. Y necesitamos generar esta gran densidad para poder cubrir los metros cuadrados por minuto y generar esta extinción rápida. Bien, Juan Pablo, tengo otra pregunta. A ver, dame un segundo, que la estoy buscando. ¿Dónde está? Acá. De Luis Sarno, que nos escucha desde Brasil y nos escribió en portugués y estuvimos con algún tema de traducción y dice, para esta metodología podemos utilizar emulsores diferentes, es decir, combinar un camión con un emulsor al 1% y otro AFFF de al 3 o combinar AFFF con ARFFF. A ver, cada fabricante de concentrado de espuma establece diferentes tipos de concentrado. Según los fabricantes, ellos determinan si cada uno de sus diferentes concentrados de espuma son compatibles unos a otros en formación de espuma. Estamos hablando en espuma terminada. Ya ningún fabricante te indica de que al mezclar espuma AFFF y AR, si yo los mezclo en un contenedor, los puedo usar. La verdad es que cada uno de ellos tienden a neutralizarse. Independiente que sea del mismo fabricante, no se recomienda eso. Ahora, yo puedo aplicar ya diferentes tipos de concentrado, pero que sean para un mismo propósito. Por ejemplo, no voy a aplicar para un incendio de alcohol espuma AFFF porque no me va a servir. Debo utilizar sí o sí para disolventes polares ya espuma AR, Alcohol Resistant. ¿Me entiende? Ahora, si yo tengo un incendio de hidrocarburos, sí puedo aplicar la AR-AFFF, como habíamos indicado, porque ahí yo reúno todas las mejores propiedades para poder generar esta extinción lo más rápidamente posible. Juan Pablo, acá Luis me aclara que es de nafta, de gasolina. ¿De gasolina? Sí, usted puede utilizar AR, ya AFFF y AFFF normal. Como espuma terminada, no va a tener ningún problema. Pero si usted mezcla los dos concentrados, ya usted primero debe verificar si son del mismo fabricante y si el fabricante ya recomienda, si que al ser mezclados unos con otros no genera una neutralización o una degradación de sus propiedades. Solamente el fabricante de ese concentrado le va a indicar. Ahora, si usted tiene concentrados de diferentes fabricantes, por ningún motivo usted debe mezclar el concentrado. Como espuma terminada, ya no hay ningún problema. Pero concentrado es otra cosa. Bien, Juan Pablo, déjame aclarar a algunos que nos están preguntando. La charla queda grabada en nuestro Facebook, se está transmitiendo en vivo y queda grabada en nuestro Facebook, así que la pueden ver o repasar en esa red social. Tengo una pregunta de Diego Jiménez que le pido perdón que se me había pasado y repreguntó, así que aprovecho. Y dice, en el control de incendios de tanques, ¿qué tan factible sería utilizar como agente encapsulador el producto F500? Que es un producto que no necesita crear una película acuosa, más bien convierte los productos de combustión en no inflamables. Ya, aquí hay algo que hay que considerar. Ese es un producto emulsificador, en donde trabaja en por decirlo, mezcla del líquido. Los emulsificadores no sirven para incendios de profundidad.
Aquí estamos hablando de incendios que tienen una cierta profundidad, estamos hablando 10, 15 o 20 metros de profundidad de producto. Y por lo tanto, esos productos usted necesitaría millones y millones y millones de litros para poder crear esa, por decirlo, emulsificación del líquido. Es muy fácil para poder determinar si uno de esos productos sirve para un incendio de profundidad. Usted puede hacer una prueba muy fácil en un lugar, generar ahí una pequeña bandeja y por lo menos colocar a lo menos 33 centímetros de producto. En este caso puede ser gasolina, ya 33 centímetros que estamos hablando de un pie, y determinar el tiempo que usted va a demorarse en utilizar ese producto para poder extinguir. Al final es muy probable que se acabe todo el producto y no haber apagado ese incendio. Esos sistemas o esos concentrados emulsificadores son efectivos, pero para incendios de pequeñas profundidades, por ejemplo, de derrames. Son muy utilizados en incendios como de bomberos municipales, en donde tenemos un derrame en un accidente, un pequeño incendio, en donde el derrame tiene una profundidad mínima, estamos hablando de menor a 1 pulgada, y fácilmente se puede generar esa emulsificación y, y esparcimiento dentro de la superficie del líquido. Bien, Juan Pablo, excelente. Otra pregunta de César Obregón. Dice, ¿la dirección del monitor al momento de aplicar el footprint es estática, es decir, al centro siempre? Sí, generalmente es estática, excepto cuando estamos trabajando con petróleos crudos de alta densidad, en donde idealmente se tiene que hacer un abanico, pero muy lento, para poder generar una gran aplicación y una gran proporción de aplicación en toda la superficie, porque bueno, conocemos de que ciertos petróleos crudos de muy alta densidad pueden tener una muy alta temperatura, estamos hablando 300 hasta 400 grados Celsius, y debemos tratar de generar un enfriamiento al utilizar esta footprint. Solamente en esa situación se utiliza el movimiento de abanico. En los otros tipos de líquidos inflamables, fijo en un solo lado, Bien, Juan generalmente en el Pablo. centro. Sebastián Aramburu pregunta, quizás ya la has respondido en alguna de las anteriores, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de transmitir su pregunta, de si los concentrados para bioetanol también son los mismos. Sí, los concentrados para bioetanol generalmente se utilizan. Estamos hablando que el bioetanol puede ser una mezcla de eh, ciertos etanol, metanol, alcoholes, y idealmente para poder lograr una rápida extinción, vuelvo a reiterar, hoy en día en la extinción de incendios de líquidos inflamables para poder generar una gran, eh, una gran y rápida desplazamiento en la superficie, se están utilizando los ARAFF 1 y el 3%. 1 para hidrocarburos y 3 para solventes polares. Bien, perfecto. Y justo creo que respondiste la pregunta de Rodrigo Álvarez que preguntaba si para el alcohol teníamos que utilizar la espuma del 3% ARFF. Te paso otra pregunta que transmite Alejandra Flores, perdón, dice, ¿qué pasa con la cantidad de espuma que se pierde entre la distancia de la boquilla y el estanque? Bueno, no hay nada que hacer, es parte del negocio. Por eso que hay que usted tiene que realizar estos preplaneamientos para poder tener los equipos adecuados y poder saber qué cantidad usted va a perder al momento de proyectar esta espuma hacia el estanque. No hay ninguna forma de poder determinar exactamente la cantidad de espuma terminada que no va a llegar dentro del estanque. ¿Ya? Usted va a perder cierta cantidad. Es por eso que usted tiene que poder tener la capacidad de poder proyectar la mayor cantidad a través de un equipo especialmente diseñado para lograr ese objetivo. Bien, perfecto. Tengo otra pregunta por acá de Paul Justiniano. Dice, ¿las espumas tienen un tiempo de vida útil? ¿Cada qué tiempo se recomienda una prueba de calidad de las espumas en los sistemas instalados? A ver, todos los fabricantes determinan las vidas útiles de sus espumas, que pueden ir desde 10 a 15 años. Ahora, esos 10 a 15 años de vida útil están en su contenedor, pero usted después de esa vida útil
usted le puede pedir al fabricante de que recertifique el concentrado. Por lo tanto, el fabricante, según sus protocolos, dependiendo del fabricante, le va a solicitar ciertas muestras del producto y el fabricante va a realizar ciertas pruebas y va a determinar si ese producto en los contenedores que usted tiene en su lugar de trabajo pueden ser recertificados. Y pueden ir desde periodos hasta desde 5 o hasta 15 años nuevamente. Así que si usted mantiene en un lugar fresco, normal, en su contenedor original, en algunos casos fácilmente usted puede llegar a tener un concentrado recertificado por 30 años dependiendo del fabricante. Cada fabricante determina sus procesos de recertificación. Bien, perfecto. Mientras estoy acá verificando unas preguntas del chat, tengo una pregunta de Mario Lepuré desde el Facebook que pregunta, ¿es factible mantener el nivel del tanque, es decir, del tanque de crudo, o recuperar todo el producto es posible? Determinar, perdón, ¿me puedes repetir? O recuperar, o si recuperar todo el producto es posible. A ver, si estamos hablando de un incendio y yo lo apago en un tiempo determinado, por ejemplo, si yo tengo todos mis equipos, tengo la forma de generar la solución necesaria por minuto y la proyección, claramente yo voy a apagar el estanque en un tiempo menor al indicado por la NFPA y todo el producto que yo voy a tener ahí, que yo voy a haber salvado, eso fácilmente se puede recuperar. Ya, hoy en día ese producto puede pasar obviamente por un proceso de limpieza, de filtro, y tienes el producto sin ningún problema. Bien, perfecto. Juan Pablo Rodrigo Álvarez nos pregunta que nos amplíes un poco más, o a ver si la pregunta concreta si queda respondida ahora, y nos dice, ya estuvimos hablando de esto, pero por favor especificar un poco más, a ver si contestamos lo que él pregunta. Para combatir un posible incendio de un tanque de alcohol, ¿lo mejor es disponer y utilizar la concentración de espuma al 3% AR triple F? ¿Eso es lo mejor? Es lo que más se recomienda, pero sobre todo, más que el concentrado, es poder proyectar el volumen, ¿ya? Y la tasa de aplicación necesaria dentro del estanque. Yo puedo tener la espuma ARA-FFF al 3% y tengo un estanque de 45 metros de diámetro, pero solamente tengo dos monitores fijos y cada monitor me entrega 1000 galones por minuto. Con esos dos monitores, en este caso combinados, son 2000 galones por minuto, no alcanzo a generar la cantidad de solución por minuto, que en este caso son 10.600 litros por minuto, para poder apagar ese estanque. Así que no solamente es tener el concentrado de espuma necesario al 3%, también debo tener los equipos para proyectar, los equipos para poder generar esa cantidad de solución por minuto, el agua necesario y también, vuelvo a reiterar, ya el sistema de inducción que voy a poder entregar esa cantidad de concentrado por minuto. Yo habíamos comentado sobre el ejemplo de que en algunos casos tenemos en nuestras plantas solamente estos inductores en línea. Estos inductores en línea que van desde 1,3 pulgadas a 2,5 pulgadas, pero esos inductores en línea, según el fabricante, solamente te pueden entregar entre 3 hasta 10 o hasta 12 litros de concentrado por minuto. Con esos premezcladores en línea no me va a servir, no me va a poder entregar el concentrado necesario. Estamos hablando que acá, para poder apagar ese incendio, necesito 320 litros por minuto. ¿Y qué hago para poder generar 320 litros por minuto? ¿Compro 320 premezcladores en línea? No, tienes que tener equipos adecuados que te entreguen esa cantidad de solución, de concentrado para generar esa solución por minuto. Espero de que esa explicación haya sido suficiente. Bien, veremos ahora si nos comparte si fue contestada. Tengo una pregunta que me había quedado de Roberto González, que le estuve pidiendo algunas aclaraciones y ahora ya las tuvimos y te la voy a transmitir. Dice, ¿qué agentes espumígenos están usando para que no generen la contaminación de espumas que contienen sustancias perfluoradas en las aguas? ¿Tienen algún agente espumígeno libre de flúor? A ver, hoy en día todas las espumas que están bajo la modalidad C6,
ya, por lo menos de nuestra línea de productos, no contienen y no derivan en PFAS o PFOs, que son polifluoroálcalis y los polifluoro ácidos alcaloides, álcalis, perdón. ¿Ya? Ninguna de las espumas que hoy en día se comercializan, ¿ya?, tienen estos PFOs. Ahora, cabe destacar, las espumas libres de flúor no sirven para incendios de tanque de almacenamiento. ¿Ya? De hecho, usted puede buscar, hay un tremendo estudio que realizó la NFPA en su centro de investigación para poder determinar si las espumas libres, 100% libres de flúor, sin ninguna gota de flúor, pueden ser capaces de extinguir incendios de almacenamiento de líquidos inflamables e incendios de planta o de proceso, y la investigación final fue absolutamente no, no son efectivas. Las espumas libres de flúor solamente sirven para pequeños incendios de derrame, ¿ya?, o incendios en donde la profundidad no supera 1 pulgada. De hecho, usted puede buscar ese estudio, está en Google, es un estudio público. Ahora, otra cosa, creo que todos los fabricantes de espumas dejaron de incluir ciertos compuestos químicos en sus formulaciones desde el año 2000, específicamente desde el año 2005. Por lo tanto, desde el año 2005 no hay ningún concentrado de espuma que hoy en día se está construyendo, se está fabricando, que genere los contaminantes PFOs y PFAs. Cabe destacar, eso sí, de que todavía las espumas fluoroproteínicas, que en algunos casos o en algunos países se sigue utilizando, esos sí pueden derivar en ciertos contaminantes PFAs. Ahora, si usted en su planta tiene espumas que son antiguas, guardadas hace mucho tiempo, que tienen 20 o 30 años guardadas en sus bodegas, es muy probable que esas espumas hayan sido construidas con las formulaciones antiguas, y le puedo asegurar en un 99.99% de que van a encontrar contaminantes PFAs y PFOs en esas antiguas espumas con las antiguas formulaciones. Bien, Juan Pablo, espero que haya quedado respondida. Te paso una de las últimas de César Obregón. Dice, hoy mencionó que se debían tener dos líneas de ataque complementarias. ¿Estas líneas solo funcionan hasta que se cubre totalmente la superficie con espuma? Así es, se llaman líneas de reacción y son para ayudar, para poder aplicar en la parte posterior todo el pequeño incendio, el pequeño fuego que pudiera quedar. Ahora, en algunos casos no es necesario. Otra cosa, usted tiene que entender de que al momento de proyectar la espuma y al caer sobre el estanque, al momento de caer la espuma solamente puede viajar 100 pies, que son en este caso 30 metros. La espuma ya no puede viajar más. Mecánicamente es imposible de que la espuma pueda viajar más de 30 metros. Por lo tanto, en este caso, si tenemos estanques muy, muy grandes, yo debo utilizar 2 o 3 o un monitor muy, muy grande que me pueda generar una gran huella digital para que esta espuma pueda, al momento de caer, generar esta gran huella digital y pueda avanzar esos 30 metros de superficie. En el caso contrario, si no tenemos eso, utilizamos estas líneas laterales para poder aplicar esta espuma necesaria para poder apagar la parte posterior del estanque. Siempre manteniendo la continua proyección en la parte del medio del estanque con los otros monitores. Bien, perfecto. Te paso la última del Facebook, nos queda una más desde el Zoom. Y dice de Mario Lepuré, ya especificó cuánta espuma se requiere para apagar el tanque, pero ¿cuánto es la cantidad de stock para otro posible incendio en otro tanque? Por ejemplo, 1,5 veces más de stock que lo consumido. Bueno, eso usted lo determina de acuerdo a su preplan su preplaneamiento. Cuando usted hace su preplaneamiento de respuesta a emergencia, usted determina el mayor riesgo que tiene en la planta. Por lo tanto, idealmente usted tiene que preplanear. Si usted tiene un incendio en su tanque, idealmente debería tener el stock para un segundo incendio, porque nunca se sabe lo que pudiera ocurrir. Pero generalmente no ocurre eso, por un tema de inventario y hablemos de cierta forma, un tema también de dinero. Tener gran cantidad de concentrado de dinero, o sea, concentrado de espuma, sale bastante dinero.
Tengo una pregunta más de Juan Carlos que la mandó por el en privado y dice lo siguiente. Existe, conozco de una técnica de aplicar un barrido de agua sobre el incendio para bajar las calorías y luego aplicar el footprint. ¿Esto es válido? ¿Es aplicable? No, no, por lo menos en la metodología que nosotros utilizamos es simplemente aplicar el gran volumen con la densidad adecuada. Ahora, si usted al momento de aplicar agua dentro de un líquido oleoso, que ese líquido oleoso fácilmente va a estar por sobre la temperatura de ebullición, usted puede provocar varios problemas si la utiliza de mal forma. Recuerde que al momento de proyectar a través de monitores, el agua al momento de caer o la espuma no cae delicadamente, cae violentamente. Entonces, si usted aplica esta agua, independiente de que esté generando este movimiento de abanico, usted va a proyectar esa agua y puede generar o puede inducir fenómenos como el froth over, el slope over o en el peor de los casos el boil over inducido, que han habido innumerables casos en estanques pequeños en donde la mala aplicación, no solamente del agua, sino que también de espuma, generan o autogeneran en lo que se llama el boil over inducido, por la mala aplicación de agua o espuma en los procesos de extinción. Bien, Juan Pablo. Ahí tengo una pregunta, ya que dijiste boilover, aprovecho, de Pablo Zuniga. Dice, en un tanque bueno, dice 100% con hidrocarburo y uno de agua, sería 99 y 1. ¿Puede causar un boilover? ¿En cuál tanque? Con hidrocarburo. Un tanque que tenga 99% de hidrocarburo y un 1% de agua. Sí, fácilmente. Si usted no necesita una gran cantidad de agua, usted solamente necesita prácticamente 1 pulgada de agua en el fondo del estanque, ya en la superficie, para poder generar un boilover. Recuerde que el agua se expande 1700 veces. Por lo tanto, pequeñas cantidades de 1 pulgada, imagínate, 1 pulgada en un estanque de 20 metros, estamos hablando de varios cientos de litros. Entonces, esos cientos de litros se transforman en miles o millones de litros de vapor expandido. Bien, perfecto. Bueno, déjame que acá cayó una más. Elder Luis Martínez pregunta, ¿a los cuántos años se pierde la efectividad de las espumas? Eso depende del fabricante, pero las espumas se pueden recertificar de acuerdo a los procesos de recertificación que cada fabricante tiene. Bien, y Carlos Hernández pregunta, ¿qué pasa con el agua del mar o el agua dulce, con alta salinidad? Hoy en día prácticamente usted cuando adquiere un concentrado de espuma tiene que verificar si ese concentrado de espuma puede ser utilizado con agua dulce, agua de mar, agua negra, aguas de pantano. Ciertos concentrados se pueden utilizar independiente del tipo de agua, así que hay para todas las situaciones. Bien, perfecto. Juan Pablo, creo que ya estamos con casi todas las preguntas. Creo que fue una metralleta de preguntas y estuviste excelente, respondiste todo bárbaro. Por lo que veo en los comentarios, luego te los voy a pasar y están todos más que satisfechos. Tengo una pregunta de Ángel Cutiño que le pedí una aclaración, te la transmito y es la última. Y dice, la consulta viene por la compatibilidad de los sistemas. Las redes contra incendios industriales andan en los 13 PSI, que me imagino que deben ser los 13 kilos o 130 PSI, y los monitores trabajan a 100 PSI. Por ahí la pregunta sería, ¿qué pasa si tenemos una red de incendio que entrega más de 100 PSI que lo que piden los monitores o lo que están diseñados los monitores? No, es que todo depende porque, a ver, usted va a tener la presión en la red de incendio de salida, pero usted le agrega mangueras y por cada metro de manguera, por cada acople, usted va a tener ciertas pérdidas por fricción. Por lo tanto, usted tiene que determinar si su sistema de bombas ya tiene la capacidad de poder ya, aumentar la presión para poder tener o vencer esos PSI de pérdida por fricción. Bien, perfecto, Juan Pablo. Creo que la pregunta venía por ese lado, y la respuesta estuvo acorde. Bueno, Juan Pablo, damos por finalizada la respuesta. Te dejo descansar y tomar un poco de agua porque, insisto, las preguntas fueron un montón y creo que, insisto, la respondiste realmente muy bien. Ningún Felicitarte por la problema. conferencia.
darte las gracias por tu tiempo. Sabemos que, imagino que estás de guardia nuevamente. Sí, aquí Este, está. se escuchaban ruidos ahí detrás, así que estás en servicio. Darte gracias por tu tiempo, por la participación. Y bueno, vemos, ya has prometido que va a haber una nueva presentación, así que bueno, esperamos ya darle fecha y seguir avanzando con este ciclo de conferencias. Ok, estimado, muchas gracias y bueno, esperamos que en en un pequeño tiempo, hagamos la próxima. Ujú. Perfecto, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado presentes. Hemos tenido cerca de 86, 90 personas en el Zoom y más o menos en el Facebook creo que estuvimos cerca de las 25, 30, así que pasamos las 100 personas en esta conferencia. Agradecerles a todos por estar del otro lado de nuestros ciclos de conferencias, estar atentos a nuestras redes sociales con las publicaciones de cursos y las conferencias venideras. Y bueno, invitarlos a todos a seguirnos y estar presentes con nosotros en esta época de pandemia y en esta época virtual. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Juan Pablo nuevamente y nos vemos en la próxima conferencia. Ok, estimado, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. nos vemos y cuídense.